A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentarles al ponente del día de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez. Es doctor en psicología clínica y de la salud, magíster en gestión educativa y en recursos humanos y habilidades directivas. Es también psicólogo, docente de pregrado y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP. Le damos entonces el paso a Jonathan para que inicie su exposición. Bien, hola, ¿cómo están todos, todas? A ver, colocar esta cosita aquí. Bueno, acá en Chile, por si acaso es feriado, no sabía que era feriado, lo lamento. No fue mi intención colocar una ponencia el día feriado, pero bueno, ya estamos acá. Bien. Bien, bueno, hoy día vamos a hablar acerca de varias cosas bien interesantes, un poquito de la evolución que ha tenido la TCC en el tiempo, ¿ya? Dado que hay personas que todavía creen que la TCC es solamente conducta, eso está absolutamente alejado de la realidad. Obviamente sí es parte importante, ojo, no hay que negar los antepasados, ¿ya? No hay que negar la realidad. Sin embargo, a mi juicio han habido muchas evoluciones muy interesantes, ¿ya? Quiero plantearles algunas estrategias clínicas que en la actual se están utilizando. Y también hay subtipos de TCC en la actualidad que están generando harto que hablar, ¿ya? Em, Nosotros en ADIPA hemos hecho hartos cursos que tienen que ver con la TCC, porque creemos que efectivamente esta es una estrategia terapéutica que no solamente nosotros decimos que es efectiva, sino que nuestros pacientes, que es lo más importante, ¿ya? Y creo que hay que conocer bastante bien el método para poder aplicarlo, ¿ya? De pronto hay colegas que digo, "Oye, no les gusta la TCC, dicen, no, me carga la TCC, ya odio los cognitivos conductuales, y cuando uno los ve en consulta, lo que están haciendo estrategias cognitivas conductuales, po, ¿ya? Y a su vez, también tenemos el otro lado, personas que también se autodefinen como cognitivos conductuales, pero que lamentablemente no saben aplicar muy bien las estrategias y las técnicas, ¿ya? Entonces hay de todo en la ña del señor, como decimos nosotros, ¿ya? Pero lo importante, estimado, es que podamos, por ejemplo, y ahí como dice José Cárdenas, con el profe Junior, por lo general, en más de una hora voy a tratar de hacer una hora, ¿ya? Es que hay tanto que hablar, esa es la verdad, que es difícil hablarlo en una horita, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a revisar algunos elementos generales nomás para contextualizar de cómo está nuestra salud mental en la actualidad. Qué bueno que hay colegas de toda Latinoamérica, porque de verdad que el problema de salud mental, de verdad que después de la pandemia del COVID-19 está cada vez más complejo, ¿ya? Nosotros acá en Chile probablemente estamos con una epidemia de salud mental con muchos indicadores bastante altos. ¿Ya? De hecho, hoy día estaba revisando unos análisis de datos que estoy haciendo un artículo de ideación suicida, riesgo suicida y conducta suicida. Y el 27% de estos chiquillos, porque son estudiantes universitarios, están con ideación suicida, ¿ya? Lo cual es muy alto por si acaso, ¿ya? Pero bueno, eso como spoiler nomás porque falta harto todavía para hacer ese artículo. Sin embargo, lo fundamental, estimado, es que estamos teniendo problemas de salud mental en todo el mundo, ¿ya? Y eso después de la pandemia del COVID-19 ha sido muy latente y probablemente ustedes que trabajan en clínica se dan cuenta que las personas necesitan apoyo psicológico en todos los contextos, ¿ya? En colegios, universidades, obviamente la consulta privada, dado que en la actualidad el problema de salud mental ya no es exclusivo de algunas personas, ¿ya? Sino que probablemente muchos de los que estamos acá inclusive hemos tenido alguna dificultad en salud mental, o sea, no hay que tener miedo en eso, ¿ya? Sin embargo, parece ser que la pandemia del COVID-19 aceleró este tema. Y probablemente puede ser en razón de que estuvimos resistiendo tanto tiempo una pandemia con tantas situaciones bien complejas, estresantes, traumáticas, duelos no resueltos, inclusive en algunos casos, que bueno, que ahora estamos viendo esto, ¿ya? Ahora bien, les traje algunas investigaciones que me llamaron harto la atención
Traté de traerles solamente artículos de 2023. eh, Estoy buscando artículos de prevalencia del 2024, todavía no están, pareciera ser. ¿Ya? Sin embargo, en la mayoría de los artículos, por ejemplo, esto alrededor del mundo, Países Bajos, por ejemplo, un aumento en la prevalencia en los últimos 12 meses, por ejemplo, del 17%, por ejemplo, de la prevalencia de salud mental, por ejemplo, a un 26%, por ejemplo, establece este autor, ¿ya? Imagínense que hay un avance en definitiva alrededor de 8 puntos, ya es lo que establece este colega. Después en Australia, por ejemplo, también aumentos finalmente de prevalencia, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, ¿ya? También en Corea, dije, para no ser em, solamente ver países europeos, no, de todo, definitivamente traje de todo. En Corea, por ejemplo, también un aumento importante finalmente de los trastornos de salud mental. En Estados Unidos también estamos teniendo una grave crisis. Y miren, en India, este artículo me gustó mucho porque hace una comparación entre personas que viven en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Y también hay un aumento de problemas de salud mental. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto para que vean no es única y exclusivamente de los países quizás más desarrollados, sino que en Latinoamérica también. Tenemos un grave problema de salud mental, por ejemplo, en este estudio de Torrente, por ejemplo, se refieren índices, por ejemplo, del 31 al 36%, por ejemplo, de depresión y ansiedad respectivamente, los cuales obviamente son bastante altos de lo que nosotros veíamos. De hecho, si usted revisa metaanálisis antiguo, antes de la pandemia, nosotros lo que más rankeábamos era depresión, ansiedad en un 14%, por ejemplo, 16%, 10%, pero nunca más allá de 20%. Ahora 30% impensado por si acaso, pero ahora estamos con datos súper complejos. ¿Ya? Otra encuesta que fue muy interesante que se hizo en América Latina, de Ramírez Pontá, se refirió, por ejemplo, que en este análisis de esta encuesta se mostró que los trastornos son obviamente muy frecuentes y que, ojo, el uso y abuso de sustancia y la violencia de todo tipo también está compleja. ¿Ya? De hecho, acá en Chile al menos hemos tenido, no recuerdo haber leído algún dato de otro país más que Chile, pero nosotros también aquí en Chile hemos tenido un aumento súper complejo en términos de VIF, de violencia intrafamiliar. ¿Ya? También todo este tema de salud mental generó mayores desigualdades, ¿ya? Y obviamente también ha generado las percepciones de las personas, por así decirlo, también de que sus problemas de salud mental han acrecentado. De hecho, hay varios artículos, por ejemplo, que refieren de que aquellas personas que antes de la pandemia ya tenían un problema de salud mental, posterior a la pandemia, esto ha sido más complejo. ¿Ya? Y ahí les dejo un último artículo em, de vuestro servidor. Y aquí nosotros encontramos un 63%, imagínense acá en Chile, ¿ya? Un 69% de ansiedad y obviamente un 57% de estrés en estudiantes universitarios, lo cual, si ustedes se dan cuenta, esto es tremendo. ¿Ya? Ahora bien, son síntomas, ojo, no son trastornos. Probablemente aquí, no me acuerdo bien, pero sobre el 20%, sobre el 20% de depresión, sobre el 20% de ansiedad y también sobre el 20% de estrés. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos jóvenes estresados, angustiados y deprimidos. ¿Ya? Y eso nosotros lo estamos viendo, ¿ya? Por la alta demanda que estamos teniendo en la actualidad. Nosotros en Chile veníamos de estos porcentajes, ¿ya? Los cuales obviamente también no eran menores. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta y comparan con lo anterior, claramente hemos tenido un aumento exponencial, ¿ya? Por tanto, y aquí quiero alinearlo con lo que es la jornada de hoy día, es que la TCC, a mi juicio, se alinea absolutamente con lo que está pasando en la actualidad. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que de pronto estamos buscando, de hecho a ustedes también probablemente les pasa, yo siempre estoy buscando estrategias más efectivas para atender a mis pacientes, estoy buscando siempre estrategias mucho más cortas para atender a mis pacientes, porque yo sé que llegar al psicólogo, hacer un tratamiento de salud mental es bastante caro. ¿Ya? Por lo tanto, claramente, si puedo ahorrar plata a mi paciente, de verdad que es lo ideal.
¿ya? Entonces, de verdad que la TCC se alinea, como les puse acá, a todo lo que está pasando ahora, ¿ya? Porque en la actualidad, y si uno se da cuenta, las personas están buscando tratamientos o están preguntando a las inteligencias artificiales cuáles son como las estrategias terapéuticas más efectivas que existen para. ¿Ya? Y yo les aseguro que es muy probable que la inteligencia artificial le responda la terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Y por lo mismo tenemos que formarnos y mejorar a lo mejor nuestra estrategia terapéutica y nuestro conocimiento que tenemos al respecto. ¿Ya? Entonces, hay una demanda muy alta finalmente en estrategias que tengan evidencia científica. ¿Ya? Dado que como nuestro conocimiento ha avanzado, probablemente también las poblaciones tienen mayor educación o mayor nivel sociocultural, también están preocupados de obtener un tratamiento que sea serio, responsable. ¿Ya? Entonces, la TCC brinda eso. ¿Ya? Y obviamente que en la actualidad uno se mete, tal como les decía, a Google y todo lo demás, miren, tengo ansiedad, ¿qué puedo hacer para poder manejar mi ansiedad? Tome terapia TCC. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo que les quiero decir finalmente es que probablemente las personas están buscando servicios de salud mental, pero están, como por así decirlo, vitrineando un poquito más. ¿Ya? O sea, están viendo si es que esto me sirve o no me sirve. Antes uno iba al psicólogo nomás, no se acuerdan. O sea, probablemente antes la gente ni sabía que existían psicoanalistas, constructivistas, humanistas, o sea, la amplia gama de terapias que tenemos en la actualidad. Generalmente las personas iban al psicólogo nomás. ¿Ya? Pero ahora es muy probable que algunos estén buscando terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Ahora bien, hasta el día de hoy nunca me ha llegado un paciente buscando, no sé, hoy dice que ando buscando terapia, aceptación, compromiso. Eso mentiría decirles que ha llegado algún paciente buscando eso, ¿ya? Pero sí TCC, ¿ya? Y de hecho hay muchos psiquiatras que recomiendan la TCC porque se dan cuenta que efectivamente existe una gran evidencia científica que la respalda. Pero no solamente eso, yo también quiero decir algo que no quiero sonar falta de respeto con lo que voy a decir, pero la TCC de verdad que es muy simple. ¿Ya? Es muy simple la TCC, por lo tanto al paciente le hace mucho sentido rápidamente. ¿Ya? Entonces cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, elementos como el ABC, reestructuración cognitiva, que si bien son cosas de la, como más clásicas de la TCC, eh, de igual forma la gente las logra captar rápidamente. Por lo tanto, en poco tiempo las personas logran darse cuenta que el problema que tienen en ellos está en sus pensamientos muchas veces o en razón de su relación que tienen con sus pensamientos. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos la evolución de la TCC clínica, nosotros debemos registrarlo. Obviamente no vamos a hablar de Watson, no vamos a hablar de obviamente de autores más clásicos, sino que no nos vamos a centrar solamente en lo clínico. ¿Ya? Entonces, probablemente uno de los grandes exponentes y que probablemente inició la TCC más clínica fue Einstein, ¿verdad? Cuando este chiquillo hace esta publicación crítica de las psicoterapias tradicionales que existían en ese momento, como que surgió casi una carrera armamentista, ¿ya? Por intentar como de comprobar quién era el que más sabía o quién era el que podía tratar mejor las patologías, ¿ya? Ahora bien, esto es bien complejo porque en realidad las patologías también han tenido su evolución, ¿ya? O sea, no es lo mismo tratar un adulto o un adolescente o un niño en el 2024 que tratarlo cuando yo partí en el 2000, ¿ya? Entonces, yo hace 24 años, chuta, han pasado harto años. Claro, entonces efectivamente uno no es lo mismo, ¿ya? O imagínense peor aún, o sea, no es lo mismo tratar a un adulto, un niño, un adolescente en los años 80, claramente eso ha cambiado, ¿ya? Entonces, en esta evolución clínica, bueno, después aparece alguien que para mí sigue siendo un autor fundamental, ¿ya? Yo igual aplico técnicas antiguas por si acaso, también las aplico cuando se justifican, ojo. Em, y para mí uno de los más grandes autores que es poco reconocido, ¿ya? Este chiquillo Joseph Volpe, ¿ya? Em, y estrategias actuales como por ejemplo la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, por ejemplo, utiliza estrategias de Volpe, ¿ya? Y que tienen un gran nivel de impacto sobre el paciente, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, Volpe empieza a hablar de las técnicas de sensibilización sistemática, por ejemplo, que probablemente es una estrategia que yo les recomiendo para que apliquen con adultos, funciona bastante bien, y con adolescentes también, en el tratamiento, por ejemplo, de las crisis de pánico. ¿Ya? Obviamente en las fobias, por ejemplo, también funciona súper bien. ¿Ya? Ahora bien, la evolución que hemos tenido necesariamente es que ya no le traemos el objeto fóbico a la consulta, ¿ya? Sino que trabajamos con imaginería, trabajamos con mindfulness, por ejemplo, que es una de las estrategias que más me gustan, o pasamos por estrategias de relajación. ¿Ya? También, ojo, no hay que desconocer, después de los años 60 60, 70, ya los conocimientos que nos aportaron y que hasta el día de hoy seguimos utilizando también de Albert Ellis, ¿ya? Y obviamente Aaron Beck, en donde efectivamente ellos son como los padres de la psicología cognitiva, más ligada a lo clínico, ojo. Sin embargo, acá hay que entender un poco que esta evolución de la terapia cognitiva conductual también la ha tenido la forma de hacer este tipo de reestructuración cognitiva. ¿Ya? Entonces, es muy importante saber cómo se hace en la actualidad. ¿Ya? Al menos yo un poco siempre lo explico cómo integro yo las dos cosas, pues yo integro las dos estrategias, la de Beck y la de Ellis en sesiones, pero lo hago juntito. ¿Ya? Yo he visto que algunos, claro, los colegas más tradicionales o se alineaban única y exclusivamente con Beck o Ellis, eran Beck o Ellis, pero no Ellis y Beck. ¿Ya? Entonces, al menos yo lo que he hecho en la actualidad y que funciona extremadamente bien, honestamente, es la reestructuración cognitiva como combinando esas dos cosas. ¿Ya? Mankenbaum también es una persona muy importante con una obra cumbre, creo yo, que es esta Cognitive Behavior Modification, ¿ya? En donde efectivamente él hace como el primer tratado finalmente de recopilación de muchas técnicas de TCC en ese momento. ¿Ya? Y en los años 80 esto explota. ¿Ya? Probablemente ahí en los años 80 90, podríamos decir que independiente que van apareciendo nuevas estrategias más actualizadas, yo diría que en los 80 y 90 ya explota claramente la TCC más clásica ligada a lo cognitivo-conductual. ¿Ya? Y después, en la actualidad, probablemente nosotros estamos obviamente tomando en cuenta todas estas estrategias más actualizadas, por ejemplo la DBT, por ejemplo la Marshall Linehan, por ejemplo la ACT con Steve Hayes, por ejemplo, y obviamente también la terapia cognitiva basada en la atención plena de Sinden Segal. ¿Ya? Y probablemente en la actualidad se está trabajando bastante bien. No sé cuántos de ustedes atienden online, yo atiendo online y yo honestamente no he visto diferencias en la efectividad de la terapia exclusivamente presencial o terapia exclusivamente online. Honestamente yo he visto que la cosa funciona bastante bien. O sea, obviamente tenemos que utilizar mayormente las tecnologías, es verdad. Sin embargo, a mí me da la sensación que la terapia cognitivo-conductual, como es tan simple, de verdad que funciona extremadamente bien. Y la terapia cognitivo-conductual, antes, ojo, antes de la pandemia, ya tenía finalmente estas como atisbos de empezar a hacer terapia online. De hecho, al menos acá en Chile eso no era muy, no era, no, ¿para qué va a mentir? No existía, ¿ya? O sea, si algún colega hacía bacán, pero la mayoría de los colegas, nosotros trabajábamos en consulta. ¿Ya? Pero después de pandemia, efectivamente, hemos visto los beneficios de trabajar desde la casa y que también la efectividad de terapia cognitivo-conductual anda bastante bien. ¿Ya? Entonces, después de esta línea, obviamente es importante establecer, sin lugar a dudas, de la importancia finalmente que va a tener esta premisa central. ¿Ya? Yo siempre la digo que en definitiva el problema no está en en la, en la situación, sino que el problema está en la interpretación de la situación. Por lo tanto, el problema desde el paradigma cognitivo-conductual va a estar ligado al tema cognitivo o los pensamientos. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo que nosotros debemos desarrollar, sin lugar a dudas, va a depender un poquito, obviamente, de la patología que nosotros tengamos frente a nosotros o de la sintomatología que tenga nuestro paciente. Sin embargo, nuestro objeto de estudio y nuestro objeto de trabajo van a ser los pensamientos. ¿Ya? Podemos reestructurarlo, podemos cambiarlo, ¿verdad? Y eso obviamente va a generar
una repercusión en los ámbitos en los ámbitos conductuales, emocionales, obviamente. Pero también en la última generación podemos cambiar esa relación que tenemos con los pensamientos, ¿verdad? O sea, aparecen conceptos tan importantes como, por ejemplo, la aceptación, la difusión cognitiva, por ejemplo, que son estrategias de verdad extremadamente interesantes que en la actualidad se están aplicando. ¿Ya? Algunas definiciones clásicas: la TCC es una psicoterapia que se enfoca en modificar los patrones de pensamiento, distorsiones, creencias irracionales y comportamientos problemáticos. ¿Ya? Recuerde que esta es como una definición bastante clásica. Aquí lo importante, sin lugar a dudas, es que hay que seguir destacando, a mi juicio, esta relación que todavía existe y va a seguir existiendo, ojo, a pesar de que pase el tiempo, va a seguir existiendo, que son estas relaciones entre los pensamientos, las emociones y los comportamientos. ¿Ya? Por lo tanto, independiente que nosotros seamos un terapeuta contextual, por ejemplo, seamos obviamente un terapeuta más cognitivo-conductual más clásico, sin lugar a dudas esta relación va a existir estando. ¿Ya? Por lo tanto, es una relación que nosotros tenemos que saber llevar, tenemos que saber enseñar al paciente finalmente de qué forma, por ejemplo, él puede cambiar esa relación con los pensamientos o bien reestructurarla. ¿Ya? Ellis, que probablemente es mi autor favorito de esta oleada de la terapia cognitiva, eh, este chiquillo decía que la psicoterapia ayuda a los individuos a identificar, desafiar y cambiar sus creencias irracionales. ¿Ya? Y de hecho, Ellis es uno de los autores que inspira finalmente la tercera línea, la tercera generación. ¿Ya? Porque Ellis empieza a hablar de este concepto que está tan de moda, que es la aceptación. ¿Ya? De hecho, Ellis habla finalmente de esta aceptación incondicional, ¿ya? Que nosotros en terapia tenemos que llevar a nuestro paciente a esa aceptación incondicional. ¿Ya? Ahora bien, es verdad que el enfoque era distinto, sí, sí, es verdad, un poco de pronto aceptar que hay creencias que de pronto no son tan buenas, no son tan aceptadas, es verdad. ¿Ya? La aceptación un poco como está ligada en la actualidad es, sin lugar a dudas, aceptar que estos pensamientos, aceptar el dolor muchas veces que tengo, y en razón de eso empezar a tratar de llevarme lo mejor posible al respecto. ¿Ya? Ahora bien, de nuevo insisto, Ellis, un excelente autor, interesante que lo puedan leer. Siempre es bueno leer, a mi juicio, los autores clásicos, porque un poco entiende uno por qué estamos como estamos. ¿Ya? Y Judy Peck, que es obviamente la heredera finalmente de la TCC cognitiva, ¿ya? Ella refiere que la TCC es un proceso colaborativo entre el terapeuta y el paciente. Y eso, por lo menos a mí me hace mucho sentido, ¿ya? De hecho, una de las cosas que a mí más me gusta de la TCC es que de verdad somos terapeutas mucho más activos. Ya somos terapeutas que vamos metiendo, como decimos bien en Chile, así como vamos metiendo la cuchara, vamos confrontando de pronto ciertas ideas, vamos confrontando ciertas creencias irracionales, y eso a mí me gusta mucho, ¿ya? Porque también es una terapia muy desafiante. No sé si alguno de ustedes ha hecho TCC con trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. A mí me encantan los trastornos obsesivos compulsivos, honestamente, porque de verdad que son un desafío increíble, porque cuando uno está debatiendo creencias irracionales con ellos, probablemente todas las cosas que uno trata de debatir con ellos ya lo pensaron. ¿Ya? Entonces, son un desafío increíble. Entonces, de alguna otra forma, tenemos que, y esto creo yo que es así, ¿ya? Y aquí hay una de las críticas que se le hace a la TCC, yo creo que nosotros como terapeutas tenemos que centrarnos en las dificultades actuales, es verdad. Porque en la actualidad nosotros estamos viendo muchos pacientes con mucha depresión, con muchos síntomas ansiosos. Por lo tanto, si nosotros ayudamos a que estos síntomas desciendan, obviamente, o el estado de ánimo aumente, en ese otro caso, yo les aseguro que la terapia va a ser mucho más profunda y duradera. ¿Ya? De hecho, esa es una de las críticas que se le hace al cognitivo conductual, que no es una terapia profunda, eso se dice. ¿Ya? Sin embargo, yo digo extraordinariamente que no, ¿ya? Porque en estricto rigor, es verdad que nos centramos en los síntomas del paciente, es verdad, y eso a mi juicio, desde como yo veo la situación, me parece prudente y adecuado. Em, y luego de esto, obviamente, vamos a las cosas mucho más profundas. ¿Ya? Ahora bien, ojo, nosotros igual tenemos que entender que
siempre puede haber una integración, pueden haber elementos que nosotros podemos seguir ocupando. Un poco lo que les quiero mostrar más adelante son estrategias, pero de verdad, pero demasiado específicas actualmente en la terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Yo diría que inclusive por cada uno de los trastornos existe una vertiente, existe una corriente de la TCC que está en la actualidad, así como bien tratando de hacer tratamientos mucho más efectivos. ¿Bien? Entonces, de alguna otra forma, tal como les adelanté un poquito, en la actualidad nosotros vemos de este tipo de generaciones, de hecho algunos autores hablan de una cuarta generación, ya, yo dejé hasta la tercera nomás, por si acaso, pero obviamente que también pudiéramos hablar de esa cuarta generación, ¿ya? Ahora bien, yo honestamente como que no sé distinguir dónde está la gran diferencia entre la tercera generación y la cuarta generación. No, no he leído ningún autor que haga bien esa diferencia, ¿ya? Por lo tanto, a veces cuando algunos colegas dicen, mira, yo hago estrategias de cuarta generación, por ejemplo, no sé, pues estrategias metacognitivas, yo le digo, pero eso es de tercera generación. Ah, no, pero es que o sea, yo creo que no tiene sentido, honestamente, como consignar o entramparse en eso. Lo que yo creo que sí tiene sentido es que si la terapia funciona o no. Yo creo que eso tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, veníamos de esto, de la primera oleada, de la primera generación, ¿verdad? Con técnicas muy básicas como el conductismo clásico, obviamente, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, la desensibilización sistemática, ¿ya? Que al menos yo honestamente la sigo aplicando, ¿ya? Y obviamente otras técnicas de exposición, ¿ya? Después pasamos a esta segunda oleada, la segunda generación de terapias cognitivas conductuales, ¿ya? En donde, bueno, está la terapia cognitiva de Beck y la terapia racional emotiva, ¿verdad? De Ellis, ¿ya? Em, y después estamos en la última oleada que, a mi juicio, es la más interesante y un poquito la que nos vamos a centrar, ¿ya? En donde vamos a tener estrategias tan interesantes, pero de verdad muy interesantes, como la terapia aceptación-compromiso, que en la actualidad, queridos colegas, es, sin lugar a dudas, la estrategia terapéutica más efectiva que existe en estos momentos, ¿ya? La terapia dialéctica conductual, que también anda muy bien, ojo. Hay estrategias muy interesantes, como por ejemplo tolerancia al dolor, por ejemplo, dolor emocional, ¿verdad? Em, que ustedes no necesariamente la pueden aplicar si hacen exclusivamente DBT, ¿ya? Sino que ustedes también pueden ir sacando estrategias de cada una, por ejemplo, de estos elementos. Por ejemplo, también está la terapia cognitiva basada en mindfulness, ¿verdad? De Segal, ¿verdad? Y la terapia conductual integrativa de pareja, ¿ya? De Neil Jacobson y Andrew Christensen, ¿ya? Entonces, hay otras más, ojo, ya está la estrategia centrada en los esquemas, está obviamente la estrategia metacognitiva, ¿cuáles más están? La estrategia de activación conductual, por ejemplo, hay sin lugar a dudas, una cantidad de estrategias que son increíbles y que de verdad yo creo que vale la pena verlas y revisarlas con personas que son expertas en esto. ¿Ya? Porque, ojo, si bien todos somos cognitivos conductuales, es verdad que estamos centrados en cambiar la relación que tiene el paciente con sus pensamientos o en reestructurar finalmente sus pensamientos, sin lugar a dudas que existen algunas diferencias importantes. ¿Ya? Por lo tanto, creo yo prudente siempre estar leyendo y avanzando más en este conocimiento. ¿Ya? Entonces, si nosotros veíamos, por ejemplo, estrategias, por ejemplo, de la primera generación, chiquillos, nosotros veíamos que siempre había una evaluación, ¿ya? Recuerden que en las estrategias de la primera generación estaban basadas en la conducta, ¿ya? Es el ámbito, acuérdense, de la modificación de conducta, ¿ya? Por lo tanto, se hacía un muy buen análisis funcional de la conducta, ¿ya? Y los psicólogos pasaban mucho tiempo centrados en eso, en identificar qué estímulo genera qué respuesta y esa respuesta que genera qué estímulo y ese estímulo genera qué respuesta. Entonces, era como una cadena de conductas, ¿ya? Obviamente aquí yo les planteo que aparece con muy pocas sesiones, sin embargo, quiero hacerles ver que las estrategias de la primera generación
como hacían tan bien ese análisis funcional de la conducta, que, ojo, hay que seguir haciéndolo por si acaso, yo encuentro que es una buena enseñanza hacer esta relación entre cuál es el problema que tiene el paciente y cuáles son las variables que pueden afectar en la incidencia finalmente de esa patología. Yo creo que hay que seguir haciéndolo, ojo, pero la terapia de la primera generación estaba muy centrada en el análisis funcional y en un tramo de la conducta en su totalidad. Por lo tanto, era un elemento mucho más cortito, ¿ya? Un elemento mucho más específico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, siempre existía la evaluación, ojo, ¿ya? Siempre evaluación y psicoeducación. Después vamos a tener las técnicas de relajación clásica, la diafragmática, ¿ya? En ese tiempo nosotros no utilizamos, por ejemplo, mindfulness, que al menos es un poco lo que yo estoy ocupando ahora, pero sí las estrategias de respiración diafragmática, por ejemplo, la de Jacobson, que tiene sus beneficios, ojo, ¿ya? Sin embargo, son demasiado largas en algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, la estrategia de Jacobson, yo aplico una subestrategia como basada o inspirada en Jacobson, pero que es mucho más cortita, ¿ya? Porque si nosotros quisiéramos hacer la estrategia de Jacobson, claro, perderíamos de verdad, no sé si es perder la palabra correcta, pero estaríamos probablemente una sesión dedicada a eso, ¿ya? Y como les digo anteriormente, yo creo que las personas no tienen el suficiente dinero para estar tantas sesiones en psicólogo. ¿Ya? Después, por ejemplo, se hace una desensibilización sistemática, después se trabaja en habilidad de afrontamiento y hasta ahí llega un poco la terapia. ¿Ya? Bien cortita, ¿verdad? ¿Ya? Y después llegó la segunda generación, en donde ya empezamos a ver estrategia eh, un poco más larga. ¿Ya? Obviamente que aquí también habían elementos que se heredaron de la terapia conductual inicial. ¿Ya? Siempre se parte, ojo, siempre se parte por una evaluación y la psicoeducación, siempre, ¿ya? Y después, miren, en esta segunda generación ya se empezaba y de inmediato con el tema de reestructuración cognitiva, ¿ya? Que independiente de que usted diga, mira, que yo soy más contextual, por ejemplo, me gusta más la aceptación, me gusta, sí, a mí también, ojo. El tema es que la reestructuración cognitiva funciona bastante bien, ¿ya? Porque de verdad que es tan simple y ustedes van a ver alguna estrategia que les voy a mostrar más adelante, algunas como subcategorías muy específicas de la TCC en la actualidad, estamos hablando del año 2020, 2018, eh, que siguen eh, teniendo reestructuración cognitiva dentro de lo que es su trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual mejorada, así se llama, terapia cognitiva conductual mejorada, imagínense. ¿Ya? Enhanced se llama, para que lo busquen en internet. Eh, Esa es un tipo de estrategia que en la actualidad está siendo la terapia más efectiva en los trastornos alimenticios, pero más efectiva. ¿Ya? Eh, y dentro de esos módulos, por ejemplo, está la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Entonces, yo creo que un buen psicólogo cognitivo-conductual tiene que saber aplicar estrategias básicas, ¿ya? Y tiene que saber aplicar estrategias más complejas como las que estamos viendo actualmente con Hayes, con Marshall Linehan o con Jeffrey, ¿ya? Entonces, tiene que saber esas cosas, ¿ya? Em, Porque a mi juicio, yo siempre lo veo así, quizás estoy equivocado, disculpen que lo vea así, pero a mi juicio yo creo que la terapia cognitivo-conductual es una cajita de herramientas. ¿Ya? Es una cajita de herramientas que nos ayuda finalmente, o por lo menos a mí me ayuda bastante a tener como más confianza en el tratamiento. ¿Ya? Y de hecho, si usted lee, por ejemplo, a estos autores más clásicos, Ellis Beck, por ejemplo, en sus libros ellos decían, mira, me siento tremendamente desilusionado de la psicoterapia y en razón de eso empecé a buscar algo un poquito más concreto y eso fue la TCC. Entonces, por ejemplo, ellos aplican en esta segunda generación, ojo, la evaluación, reestructuración cognitiva y después manejo de ansiedad. ¿Ya? Al menos, como les digo, yo hago modificaciones en esto, ¿ya? O sea, yo creo que soy un psicólogo cognitivo conductual un poquito más moderno, ¿ya? Creo, ¿ya?
Por ejemplo, claro, esto sí, obviamente esto sí, siempre, siempre va a estar la evaluación y la psicoeducación, ¿ya? Y después yo siempre aplico mindfulness en la actualidad, ¿ya? Para mí eso es importante, ¿ya? Si veo un paciente demasiado angustiado, lo hago en la primera sesión; si no lo veo tan angustiado, lo hago en la segunda sesión, ¿ya? Sin embargo, el mindfulness para mí tiene que estar transversal en todo el proceso terapéutico, ¿ya? Porque, y aquí una recomendación, queridos colegas, simplemente, probablemente a lo mejor ustedes saben inclusive mejor que yo esta estrategia, pero yo escucho que las estrategias de relajación y de respiración siempre van a sumar, siempre suman, ¿ya? A cualquier trastorno, a cualquier diagnóstico que nosotros estemos atendiendo, de verdad que siempre van a sumar, ¿ya? Por lo tanto, no tenga miedo a aplicar esa estrategia, ¿ya? Y las estrategias de la tercera generación, ¿ya? Obviamente que está esta introducción, la evaluación, obviamente, y mindfulness. Miren, al tiro empiezan con mindfulness, estrategias de conciencia, por ejemplo, de estar en el aquí y en el ahora, por ejemplo, que es tan terapéutico eso, ¿verdad? Como liberarse un poquito de esos pensamientos negativos. Y después aparecen otras estrategias bien interesantes, finalmente, como todas las estrategias de la terapia aceptación compromiso y de la marcha Linehan, que también se pueden ir combinando, ¿ya? Ahora bien, se supone, y esto es importante, se supone que en promedio las sesiones de TCC deberían ser alrededor de 12 sesiones. Eso es en promedio, ¿ya? Ahora bien, el promedio es mentiroso, porque en realidad de pronto podemos tener pacientes, no sé, 8 sesiones, 6 sesiones, por ejemplo, porque de verdad venía por algo muy específico, y claro, y con eso basta. Pero también podemos tener lo contrario, también podemos tener pacientes con 22 sesiones y en algunos casos pacientes que son crónicos finalmente, y que requieren, después de haber hecho la terapia, de haber aprendido toda esta estrategia, requieren a lo mejor de un control rutinario, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual mejorada, la Enhanced, esa estipula 22 sesiones. Pero ojo, estamos hablando de trastornos alimenticios graves, o estamos hablando de, obviamente, de una anorexia, de una bulimia, donde la vida del paciente está en riesgo. Entonces, 22 sesiones no me parece tan loco, ¿ya? Y esas 22 sesiones, en cada una de ellas hay un objetivo con el cual nosotros tenemos que trabajar. Y un poco, por eso les digo finalmente de que para mí, discúlpeme, sí. Disculpe. Entonces, un poco, como les estaba diciendo, en general las terapias deberían durar 12 sesiones, pero eso no necesariamente es así, ¿ya? Como les decía, ese es el promedio, y el promedio claramente a veces es mentiroso, ¿ya? Como les decía, pueden tener pacientes con complejidades como un TLP, por ejemplo, que ustedes saben que es una patología bien compleja de atender por toda la amplia gama de intensidad emocional, de síntomas que presenta este paciente. Entonces, obviamente que tenemos que tener en cuenta eso. Y por lo mismo, un poco lo que les decía anteriormente, de que para mí la TCC es súper importante porque es como una cajita de herramientas con las cuales a mí me ayuda como a establecer bien el tratamiento, ¿ya? Una vez que yo hago la evaluación, disculpen, eso que generalmente se hace en las primeras sesiones, yo siempre establezco los objetivos terapéuticos, ¿ya? Y en razón de esos objetivos terapéuticos, evidentemente voy planificando las sesiones, ¿ya? Ahora bien, ojo, planificar las sesiones no significa que seamos extremadamente rígidos, por si acaso, ¿ya? Puede haber que en algún momento de la terapia, claramente creemos que vamos súper bien y de repente hay una recaída. Eso es así, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo de un paciente bipolar, que de verdad lo tuve varias sesiones, eh, pero venía de una bipolaridad tremenda. O sea, nadie sabía que era bipolar hasta que un poco llegó a mi consulta y gracias a esta estrategia que tiene la TCC de evaluar, efectivamente yo dije, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un trastorno bipolar, ¿ya? Se le diagnosticó un trastorno bipolar, lo derivó a un psiquiatra, el psiquiatra confirmó el diagnóstico, y en razón de eso, obviamente, empezó con la motrigina, por ejemplo, no, con litio, él empezó con litio, em, súper bien, o sea, muy bien, o sea, de verdad se puso, y como digo yo, el overall,
Y de verdad que en 12 15 sesiones este paciente estaba de lujo, ¿ya? Sin embargo, en una de esas sesiones, ya cuando ya estábamos ya, que te vaya súper bien, encantado de conocerte y todo lo demás, se entera que su esposa lo engaña, ¿ya? Con pruebas, con videos, con una cuestión así, atroz. Entonces, claramente ahí tuvimos una recaída, o sea, efectivamente dejó de tomar los fármacos, como decimos acá en Chile, se cayó al litro, ¿ya? Se fue de carrete, como decimos en Chile, se fue de fiesta. Y claro, y efectivamente tuvimos una recaída súper fuerte, ¿ya? Y probablemente eso costó varias sesiones en volver a tirarlo para arriba. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto finalmente? De que sí, el promedio es 12, pero no podemos asegurarle eso al paciente, ¿ya? De que van a ser únicas y exclusivamente 12 sesiones. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero es importante finalmente que entendamos de que evidentemente pueden ser mucho más sesiones, ¿sí? Entonces aquí les dejo un cuadro comparativo que compara todas las generaciones, ¿ya? Compara autores, por ejemplo, entre otras cosas, para que después ustedes lo puedan ver. Em, si bien obviamente, por ejemplo, hay estrategias que para mí son importantes, como por ejemplo el mindfulness, me parece que es una estrategia interesantísima. También está la reestructuración cognitiva, por ejemplo. Yo lo que les recomiendo es que no se cierren finalmente. Ya no se cierren, porque aquí lo más importante siempre va a ser el paciente. ¿Ya? Eso es fundamental que lo entendamos así. ¿Ya? O sea, lo más importante y lo único que no tenemos que perder de vista es a nuestro paciente, es el bienestar de nuestro paciente. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una estrategia que a lo mejor es un poquito más antigua y que claramente yo creo que le va a hacer bien, yo creo que deberíamos proceder a hacerlo. Al menos un poco, yo siempre le explico esto a mis alumnos, que yo hago como un giro en la terapia, ¿ya? De verdad que parto con reestructuración cognitiva, porque no insisto, es una estrategia súper básica, súper fácil de integrar, eh, y después termino con estrategias de aceptación compromiso o estrategias de DBT, por ejemplo, eh, porque siento que un poquito las estrategias de tercera generación eh, son la guinda a la torta, esa es la verdad. ¿Ya? Yo creo que con eso los pacientes de verdad que remiten absolutamente sus problemas psicológicos. ¿Ya? Entonces, dentro de los grandes avances que tenemos está la terapia centrada en los esquemas, ¿verdad? De Jeffrey Young. Eh, obviamente, esta terapia se centra, al igual que la TCC más clásica, en identificar estos esquemas, ¿verdad? Estos esquemas profundos que de pronto estos, nuestros pacientes cargan, ¿verdad? A mí me interesa mucho este tipo de estrategia porque siento que la teoría que hace Jeffrey Young es increíble, honestamente. O sea, de verdad que yo encuentro que los esquemas que él establece, yo creo que le da como anillo al dedo. ¿Ya? Em, y por lo mismo, ojo, que nosotros si hacemos un poco consciente estos esquemas, consciente me refiero a que no sean tan automáticos, sino que sean un poquito más controlados desde el punto de vista cognitivo, más que hablar del psicoanálisis, eh, yo creo que el paciente empieza a ver cómo estos esquemas de verdad van incidiendo en su vida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y yo siempre digo esta frase, ¿ya? Yo creo que nadie puede luchar contra aquello que no conoce. Yo creo que eso es fundamental, chiquillo. Y cuando nosotros encontramos esos esquemas tan profundos, eh, de verdad que podemos empezar a reconstruirnos. ¿Ya? Y la terapia entonces centrada en los esquemas, a mí me parece una estrategia central de que va combinando, hay varias técnicas, ojo, que él combina de la terapia gestáltica, ¿verdad? De la terapia centrada en las emociones, chiquillo. Yo honestamente les recomiendo este tipo de terapia, la terapia centrada en las emociones. Em, yo he aplicado varias estrategias de eso y me parece que funcionan muy bien en consulta. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, no se cierren. ¿Ya? Ustedes que probablemente los que veo acá que están conectados son todos jóvenes, no se cierren, no se cierren, ustedes mismos no se encapsulen en un tipo de estrategia. ¿Ya? Ahora bien, yo creo que sí es importante quizá encajarse en un gran paradigma. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues yo con mucho respeto digo esto, yo no aplicaría estrategias
sistémicas, ¿no? Es algo que tampoco he ahondado, entonces sería muy desafortunado e irresponsable de mí encontrar una estrategia sistémica en Internet y empezar a aplicarla porque probablemente hay que tener de base finalmente la teoría más dura para poder entender un poquito lo que estamos haciendo y que nuestras intervenciones no queden como estrategias aisladas, pues, sino que sea un complemento mucho más profundo. ¿Ya? Entonces la terapia centrada en los esquemas es una estrategia interesante, es un elemento que a mi juicio es importante profundizar, ¿ya? Porque de verdad existen unos esquemas que este autor identifica que yo siempre en las sesiones lo estoy buscando, siempre. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, por eso me sirve este tipo de estrategia a mí, que soy cognitivo-conductual, porque estoy buscando esos esquemas que este autor ha establecido. ¿Ya? Ahora bien, ojo, lo utilizo quizá, no diría yo que hago terapia cognitiva conductual centrada en esquemas, por si acaso. Tampoco podría decir yo, mira, yo soy terapeuta ACT. Tampoco, yo tampoco podría decir que soy terapeuta DBT. No. Lo que yo sí soy es que soy cognitivo conductual y que voy tomando estrategias de distintas como subcategorías de la TCC, siempre con el fin de tener en mente a mi paciente, siempre, eso nunca se lo olvide, chiquillos, de verdad, eso es lo más importante. ¿Ya? La terapia dialéctica conductual, probablemente yo también soy un fan de la terapia dialéctica conductual. La Marcha Linehan tiene estrategia interesantísima, de verdad muy interesante. Y claro, que partió primeramente con el TLP, ¿verdad? Y que todas las investigaciones dicen que es la estrategia que funciona mejor con el TLP. Sí, claramente, porque hay una extremada preocupación por la alianza terapéutica y es algo que desde esta estrategia nosotros tenemos que tomar. ¿Ya? Porque una de las cosas y de las críticas que se le hacía al TCC es que de verdad éramos como muy fríos, por así decirlo. No sé cómo plantearlo, sí, como muy frío. ¿Ya? Poco empático, un poco humano, ¿cachai? Esa era como la crítica que se nos hacía. ¿Ya? Y yo creo que era verdad, por si acaso, porque vamos a mentir, ya es verdad. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de esto. En estricto rigor, por ejemplo, hay otras estrategias terapéuticas que se centran finalmente en la relación terapéutica. ¿Ya? Ahí usted tiene todas estas estrategias de Otto Kemper, ¿verdad? Eh, que evidentemente están centrados en la transferencia y en la contratransferencia. Yo creo que sí, es importante. ¿Ya? Y un poco lo que tenemos que aprender de esa otra estrategia es que la alianza terapéutica es fundamental. ¿Ya? Yo siempre digo esto, gente que da mi charla, siempre digo exactamente lo mismo, que yo partí siendo psicólogo de manual, muy centrado en la técnica, demasiado centrado en la técnica, pero yo les aseguro que la técnica es importante conocerla, es importante aplicarla súper bien, pero créanme que la relación terapéutica probablemente hace una gran diferencia. ¿Ya? De hecho, hay un metaanálisis muy importante, hecho por ahí por el 2018, se hizo una revisión sistemática con metaanálisis, se analizaron todas las estrategias terapéuticas que existían en ese momento y se establecieron dos elementos fundamentales, ¿ya? Que la TCC lo hace. El primero es la alianza terapéutica. ¿Ya? O sea, un predictor finalmente de que te va a ir bien a ti en sesiones terapéuticas con paciente es que tú claramente tienes una muy buena relación con tu paciente. ¿Ya? Ahí está la alianza terapéutica. ¿Ya? Y el otro predictor de éxito, y esto es importante, el otro predictor de éxito en terapia es que los pacientes hagan las tareas. ¿Ya? O sea, en estricto rigor, este metaanálisis nos decía, miren, las estrategias más efectivas son, no sé si la más estrategia, pero el elemento que nos decía que una terapia va a resultar o vamos a llegar a un buen puerto es que hay una buena relación y que el paciente haga tareas. Y la terapia cognitiva conductual se centra en eso. De hecho, uno de los elementos centrales, estimados, independientes seamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima generación, uno de los elementos centrales son las tareas. ¿Ya? De verdad que son las tareas. Y ojo, no dar tareas por darlas, ¿ya? Porque de pronto ustedes tienen que darse cuenta de que
a veces yo he visto esto porque he supervisado a algunos colegas, de pronto, claro, que dan una tarea nomás porque consideran que es buena, sí, yo también creo que es buena, pero esa tarea no tiene una continuidad, po, ¿ya? De verdad que no tiene una continuidad, es como que le dio una tarea por dársela, pero si tú lo ves en la globalidad del tratamiento, como que no tiene sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, muy central a la alianza terapéutica, ahí yo creo que se genera un un buen feedback entre paciente y terapeuta, ¿ya? Tiene varias fases, o sí, tiene terapia individual, entrenamiento en habilidad en grupo, ojo, que eso también es importante, el coaching telefónico, que no es, y esto es importante que usted lo conozcan, que no es que el paciente puede llamar al terapeuta cuando quiera, no. Aquí un poco lo que se hace es que se da el setting con el paciente y se le dice, mira, está bien, me puedes llamar, pero tú tienes que saber que si yo te respondo, si tú me llamas más bien dicho, es que voy a dejar de hacer otra cosa por responderte. ¿Ya? Entonces tienes que llamarme finalmente o utilizar el comodín telefónico, como decimos acá en Chile, ya cuando de verdad el malestar es muy, muy alto. ¿Ya? Entonces aquí también se incluyen estrategias como el mindfulness, por ejemplo, estrategias de regulación emocional que son increíbles, honestamente, y que ustedes no solamente las pueden aplicar a sus pacientes, por ejemplo, de hecho no sé si usted sabe, pero en la actualidad hay toda una vertiente de DBT, por ejemplo, en colegio. ¿Ya? Y que de verdad en estos momentos está dando súper, súper buenos resultados. ¿Ya? De hecho, también la ACT, que también es una estrategia cognitiva conductual de tercera generación, también se está aplicando a colegio y con muy buenos resultados. Entonces, eh, no nos limitemos, ya no nos limitemos. Las estrategias terapéuticas que obviamente se han desarrollado en clínica también se pueden extrapolar a otros contextos. ¿Ya? Y a lo mejor a usted se le ocurre hacer algo nuevo y bacán, súper bien. A lo mejor usted después vamos a estar estudiándolo usted en esta clase, por ejemplo. Vamos a hablar, no sé, pues, de Juan Pérez, que es cognitivo-conductual y que hizo esta estrategia cognitiva-conductual nueva. ¿Ya? Se aplica para sin lugar a dudas, como para varios trastornos. Partió con el TLP, pero en la actualidad se ha visto DBT con trastornos de sustancias, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, trastorno alimentario, entre otras cosas, y obviamente las técnicas muy específicas, el mindfulness, la regulación emocional, y estas dos me interesan, o sea, estas tres en realidad son muy buenas. Toda la estrategia de regulación emocional, toda esta estrategia de tolerancia al malestar y toda esta estrategia de eficacia interpersonal de verdad que son muy efectivas. ¿Ya? Y por eso, si ustedes se dan cuenta, estas estrategias que uno hace en la consulta, si las lleva a un grupo, por ejemplo, de niños o niñas en un colegio, se da cuenta que esas estrategias son muy sencillas y que de verdad estos niños y adolescentes pueden adquirirlas, por ejemplo. ¿Ya? Hayes, para mí, probablemente mi favorito. De hecho, yo en un diplomado también hago el módulo de aceptación compromiso. Em, y esto requiere probablemente harto tiempo de revisión, porque es un poco el giro que yo hago en la terapia. ¿Ya? Como les decía, yo ocupo reestructuración cognitiva, estrategias de relajación, mindfulness, estrategia aversiva, también de sensibilización sistemática, y son cosas súper clásicas, ojo. Pero en algún momento hago este giro. ¿Ya? Y yo voy a confesar algo súper, súper, súper importante acá, que como probablemente yo soy un terapeuta más viejito de algunos de los que está acá, yo sentía que cuando solamente hacía reestructuración cognitiva faltaba algo, siempre. De verdad, antes de la aparición de la terapia de aceptación compromiso en mi vida, porque la terapia de aceptación compromiso es más vieja que incluso yo, pero hasta antes de que esta terapia apareciera en mi vida, eh, de verdad yo siempre sentía que algo faltaba con los pacientes. ¿Ya? Yo decía, mira, reestructurada cognitivamente, el paciente de verdad que se sentía mucho mejor al reestructurar, pero yo sentía que de pronto habían algunas como reestructuraciones cognitivas que eran como mucha deseabilidad. ¿Ya? Entonces uno decía, ya, esta persona reestructuró cognitivamente, el nuevo pensamiento que tiene lo deja tranquilo en un 80%, en un 90%, por ejemplo. Am, pero yo estaba esperando que lo dejara tranquilo el 100%. ¿Ya? Y ahí aparece la terapia de aceptación compromiso en mi vida. ¿Ya? Dije,
algo falta, ¿ya? Y es muy terapéutico, y aquí tenemos que entenderlo, y es muy terapéutico, estimado, a veces la aceptación, ¿ya? A mí me ha tocado mucho con pacientes con crisis de pánico, por ejemplo, que me dicen, mira, Jonathan, yo entiendo finalmente que sí, que no me va a venir la crisis de pánico, yo sé que esto es súper irracional, sin embargo, no puedo dejar de pensarlo, ¿ya? O sea, lo puedo controlar porque hago estrategias de mindfulness, relajación, todas esas cosas que me has enseñado tú en la consulta, ¿cachai? O sea, andan bien. Sin embargo, no puedo dejar de pensarlo. Y ahí es cuando aparece la estrategia de la aceptación compromiso, ¿ya? Es en la actualidad, probablemente, queridos colegas, la estrategia más efectiva que tiene la ciencia, ¿ya? Es lejos la más efectiva, ¿ya? De hecho, este metaanálisis publicado en el 2023 nos dice que en comparación con la TCC clásica, la ACT le gana, ¿ya? Entonces aquí, obviamente, le gana en el estrés, en los síntomas depresivos, en la ansiedad, en la angustia y en la flexibilidad psicológica, claramente, pues si la flexibilidad psicológica es como el elemento central de este tipo de estrategia, ¿ya? Ahora bien, hay 6 pasos, ¿ya? No sé si 6 pasos, 6 procesos, en donde, por ejemplo, nosotros podemos identificar, por ejemplo, em, y de nuevo les digo, no sean cerrados, ya, quiero decir súper honestamente. Por ejemplo, estos pasos yo creo que deben aplicarlos si quieren como colocar esta guinda a la torta al paciente. Pero hay pasos, por ejemplo, que ustedes los pueden hacer previamente. Yo lo hago previamente, por ejemplo, el mindfulness lo hago previamente. ¿Bien? Esta actividad que me encanta, esta estrategia de los valores personales y después generar una acción comprometida, también lo hago antes, ¿ya? Entonces yo cuando digo que hago la guinda a la torta, es que empiezo a generar estrategias y técnicas de aceptación, desapego o desfusión, ¿ya? Y estrategias del yo como contexto. ¿Bien? ¿Y qué significa la aceptación? Es aprender a aceptar la experiencia interna, ¿ya? Como pensamientos y emociones sin intentar cambiarla. O sea, súper clarito. ¿Bien? Y yo les digo esto a mis pacientes, mira, a veces pasa, y les digo, es mucho más terapéutico aceptar de pronto esos pensamientos negativos, empezar a entender lo que son simplemente pensamientos, ¿ya? Y que esos pensamientos en definitiva em, son solamente eso, ¿ya? Y que yo soy más que esos pensamientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver con estos aspectos del desapego de fusión cognitiva, que son técnicas para, obviamente, reducir la identificación con los pensamientos y los sentimientos? Y el yo como contexto, comprender que el yo es como un observador constante de esa experiencia, distinto de los pensamientos y emociones. ¿Ya? Y esta estrategia, que me encanta, que son los valores personales, aquí lo que hago en una sesión es que el paciente, como dice acá, clarifique sus valores. ¿Ya? Que en definitiva, en términos súper sencillos, ¿ya? Este paciente anote en un papelito, ¿ya? Cuáles son como los valores más importantes de él en su vida personal, en su vida laboral, en su vida educacional, en su vida familiar, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? Que estos valores, por ejemplo, siempre hago esta estrategia, que el paciente lo anote y lo ande trayendo en su bolsillo. ¿Ya? Entonces, claro, de pronto cuando está angustiado, saca esa lista con los valores personales y se da cuenta muchas veces de que tiene que aceptar a veces esos pensamientos, que no es necesario que intente cambiarlos, simplemente que se identifique de que está teniendo estos pensamientos, que no es solamente esos pensamientos, que es más que esos pensamientos, y que en razón de eso, él tiene que hacer ciertas acciones comprometidas. ¿Ya? O sea, en estricto rigor, aceptar finalmente las complejidades, obviamente, de la sintomatología psicológica, sobre todo, por ejemplo, en la angustia, en la ansiedad, en la depresión. Y eso después nos va a ayudar a tener, por ejemplo, que el paciente puede clarificar esos valores y luego empezar a hacer estrategias conductuales, cognitivas, finalmente, para obviamente cumplir con esos valores. ¿Ya? Esto es mucho más complejo que esto, claramente, pero un poquito como para explicarlo. ¿Ya? Y la terapia cognitiva basada en mindfulness de Sinden-Segal. Obviamente que lo más importante aquí va a estar centrado en el mindfulness, en la meditación, en el reconocimiento de estos patrones de pensamiento, ¿ya? Que obviamente ayudan o ayudamos más bien dicho a los pacientes a identificar estos pensamientos negativos, automáticos, tal como lo hacía clásicamente Beck y Ellis, eh,
pero después, en vez de tratar de cambiarlos, es que nos centramos finalmente en que este paciente pueda tener mejores relaciones con esos pensamientos negativos, esos pensamientos de pronto bastante duros que tienen las personas hacia sí mismos, ¿ya? Y el mindfulness, a mi juicio, probablemente es una de las estrategias más importantes. Yo les recomiendo que hagan mindfulness. Yo siempre digo esto. Antes yo pensaba que el mindfulness era una moda, una cuestión media chanta, dije, así como, no sé, ¿cómo podríamos decir chanta para los amigos de Latinoamérica? Era un fraude, por ejemplo. Pero no, claramente no lo es, por si acaso, ¿ya? De hecho, hay investigaciones muy interesantes. De hecho, como les decía yo al principio, decía, y probablemente por una negación propia del ser humano de tratar de aprender cosas nuevas, quizá, o de ser cerrado nomás, yo me negaba a creer en el mindfulness. Esto debe ser una moda, debe ser algo como no sé, como un concepto como de moda, po, ¿ya? Entonces me negaba un poco a meterme en el tema hasta que me metí y en este momento hasta yo practico mindfulness, ¿ya? O sea, yo lo hago también y me doy cuenta que de verdad me cambia el día, ¿ya? De hecho hay un estudio muy bacán por ahí, de verdad que se hicieron estrategias de mindfulness en un colegio durante 3 meses. Todos los días antes del inicio de la jornada laboral, los profesores eran sujetos a estrategias de mindfulness, ¿ya? Entre 5 y 10 minutos antes de comenzar su jornada laboral. ¿Eso en qué impactó? Impactó y mejoró su salud mental, impactó los rendimientos de los alumnos, mejoró el clima laboral, ¿ya? Eh, disminuyó el ausentismo laboral, o sea, una estrategia de 5 a 10 minutos, estimado, me parece un elemento interesante de poder incorporar, ¿ya? Hay mucha evidencia científica, demasiada diría yo, que avala que el mindfulness es una estrategia a aplicar, ¿ya? Y para terminar, un poco comentarles, queridos colegas, que existen una serie de estrategias mucho más específicas, ¿ya? De la TCC, y que yo los invito a revisar, ¿ya? Está, por ejemplo, la TCC para el insomnio, ¿ya? Cognitive Behavior Therapy for Insomnia, la CBTE, ¿ya? Y este es un enfoque especializado en tratar insomnio mediante técnicas de reestructuración cognitiva y cambio en los hábitos del sueño, ¿ya? También está la TCC focalizada en la ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Que obviamente se centra en reducir la ansiedad, ojo, no necesariamente en trastornos de ansiedad, sino que también obviamente en ansiedad normal, en ansiedad como parte de las vicisitudes del ambiente, ¿ya? También está la TCC para la depresión infantil y adolescente, que es una nueva estrategia también, que en donde se están adaptando todas estas reestructuraciones cognitivas que nosotros hacíamos con adultos, pero ya se están haciendo más con niños y adolescentes. De hecho, hay varios libros acerca de eso. También está la TCC para el trastorno de personalidad limítrofe, ojo, que es más que obviamente la DBT que revisábamos anteriormente con la marcha Linehan, ¿ya? También está la TCC basada en realidad virtual. Probablemente usted ha visto que hay muchos terapeutas de pronto que están trabajando con estos como visores de realidad virtual, por ejemplo, para fobias, para angustia y todo lo demás. También probablemente está esta la tesis intensiva, ¿ya? Que se realiza en cortos tiempos. Por ejemplo, recuerdo por ahí un artículo en donde trataron pacientes, no sé, em, con cirugía de corazón abierto, por ejemplo, con TCC intensiva, y que la intervención duró 5 sesiones. O sea, 5 sesiones. ¿Ya? Y obviamente ayudó a bajar la angustia y eso, después recuerdo en ese mismo artículo, estimamos que después esto, ah, revisaron después, luego de 12 meses más o menos cómo iba y los cambios seguían en el tiempo, ¿ya? También está la TCC para los trastornos postraumáticos, ¿ya? Que es distinto, ojo, a la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ¿ya? Son dos vertientes distintas, ¿ya? También está la TCC basada en el comportamentalización, ¿ya? Esto también llamado terapia de activación conductual. También está la TCC integrada para la psicosis, increíble, de verdad que aquí yo no tengo, pucha, no sé si es correcta la palabra que así, pero no tengo, más que iba a decir, no tengo la suerte, pero voy a decir, no tengo la oportunidad, porque como trabajo en consulta privada, no tengo la oportunidad de ver muchos psicóticos. Ya, de hecho, yo recuerdo que en mi experiencia clínica privada he visto 2 casos de psicosis, ¿ya? Obviamente cuando trabajaba en el hospital, sí.
o sea, claramente veía mucha psicosis, ¿ya? Sin embargo, aquí hay una estrategia interesante de control de alucinación y delirio increíble, ¿ya? También está la TCC basada en la exposición, que funciona muy bien con fobias, con trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo con ansiedad, ¿ya? Y probablemente, a mi juicio, una de las estrategias más geniales que yo he visto en este último tiempo es la TCC centrada en el trauma, ¿ya? La Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy, ¿ya? TFCBT o TCCT, ¿ya? Y la eh, bueno, ya lo dije anteriormente, la terapia cognitiva conductual mejorada, ¿ya? Que se centra netamente en el trabajo con pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de trastorno alimenticio, ¿ya? Bien, pues aquí les dejo la evidencia, después les voy a subir la diapo. Si ustedes quieren, después les mando la diapo. Yo creo que sí, después siempre las paso. Aquí está toda la evidencia que ustedes pueden revisar. Les dejo algunos artículos, por ejemplo, acá que son de libre acceso, para que ustedes puedan revisar esta estrategia. Por ejemplo, en esta estrategia de la CBTI, que es la TCC para el insomnio, por ejemplo, se da cuenta que, ojo, que de verdad hay un 15% de mejora en en la eficiencia del sueño, tanto en la forma de la conciliación del sueño como en la mantención del sueño, ojo. Entonces, y esto se mantiene después de 6 meses de intervención, ¿ya? Hay varios pasos, por ejemplo, que, por ejemplo, se sobreeduca o se psicoeduca acerca de la educación, o sea, del sueño, disculpen. Se hacen estrategias, por ejemplo, de eh, control de estímulos, por ejemplo, ¿ya? Es muy interesante, por ejemplo, que usted también les puede ayudar, por ejemplo, con sus pacientes con bipolaridad, por ejemplo. Yo aplico esto con pacientes bipolares porque recuerde que cuando tenemos pacientes bipolares, nosotros tenemos que ordenar al paciente, por así decirlo, ¿ya? Porque todos esos desórdenes, por ejemplo, toda esa como problemática que puedan tener en el sueño, los puede llevar a descompensarse, ¿ya? Entonces, un poquito este tipo de estrategia ayuda en eso, ¿ya? Generalmente dura 6 a 8 sesiones, por ejemplo, esta, porque se enfoca solamente en problemas del sueño, ¿ya? Se hacen estrategias de higiene del sueño, por ejemplo, ¿ya? Se hacen algunas pequeñas reestructuraciones cognitivas, pero muy cortitas, muy así, pero muy precisas, ¿ya? Como por ejemplo, no voy a poder dormir, clásica situación que tienen los pacientes que tienen problemas del sueño. No voy a poder dormir, no voy a poder conciliar el sueño, va a llegar la noche y no voy a poder dormir. Probablemente usted ha tenido ese tipo de paciente. Y obviamente se dan algunas estrategias de psicoeducación súper básicas, como por ejemplo, ojalá no tener siestas durante el día, por ejemplo, o a lo mejor evitar la cafeína, el alcohol, por ejemplo, entre otras cosas, ¿ya? Aquí hay un artículo interesante también, de otro tipo de estrategia, que es la terapia cognitiva conductual centrada en la ansiedad, ¿ya? Es donde se establecen métodos muy claros de trabajar. Primero, la terapia de exposición, o sea, en definitiva, es una estrategia clásica, pero que en la actualidad se sigue aplicando, y la terapia de reestructuración cognitiva, por ejemplo. Entonces, aquí quiero decirles con esto, es muy importante entonces, en estricto rigor, que ustedes, queridos colegas, puedan aprender más de herramientas cognitivas conductuales y hacerlo bien. Porque yo les aseguro que si ustedes empiezan y saben cómo hacer bien una reestructuración cognitiva, saben cómo aplicar estrategias aversivas, saben bien cómo hacer una sensibilización sistemática, saben bien cómo hacer una difusión cognitiva, yo les aseguro que van a poder empezar a hacer estas estrategias que están absolutamente validadas científicamente y que en la actualidad son estrategias que están debidamente validadas y que están debidamente garantizadas de que el paciente va a estar bien. ¿Ya? Entonces, más que dar recomendaciones, probablemente dejo hartas inquietudes para que usted pueda seguir mejorando en su vida terapéutica. Yo encuentro que uno nunca termina de aprender, por eso me encanta ser psicólogo, ¿ya? Yo siempre, todas las veces estoy aprendiendo algo nuevo, ¿ya? Y yo creo que probablemente todos nosotros que estamos acá hemos elegido la mejor profesión del universo, probablemente, porque imagínense, o sea, uno ayuda y más encima te pagan, ¿ya? ¿Qué mejor? ¿Ya? O sea, uno está todo el rato tratando de hacer cosas con el paciente, y más encima te pagan, ¿ya? O sea, genial. O sea, es probablemente lejos la mejor profesión del universo
Y los invito a que sigan capacitándose, a lo mejor puedan tomar estos diplomados, cursos que estamos desarrollando, porque la idea es, esto es solamente mostrarles un poquito lo que hacemos, porque los cursos y los diplomados obviamente tratamos de ahondar un poquito más en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí está la terapia cognitiva con adolescentes, por ejemplo, que hay ciertas exposiciones graduales, exposiciones conductuales, por ejemplo, se trabaja harto con los niños y adolescentes en resolución de problemas, ¿ya? Hay una reestructuración cognitiva súper readaptada, por así decirlo, que es un poco lo que nosotros vemos en el diplomado de TCC adolescente, y a lo mejor más adelante haremos uno con niños. Es más complicado trabajar con niños, honestamente, pero también se puede hacer. ¿Ya? También ahí está la estrategia de límite de personalidad. ¿Ya? Por ejemplo, la construcción terapéutica es un paso que no podemos desviar, ojo aquí, como se los dejo establecido, ¿ya? Y después empezamos con la identificación de los pensamientos disfuncionales, trabajamos harto con reestructuración cognitiva, después, miren, ocupamos la estrategia de la marcha en línea, ¿cachai? Entonces, un poco lo que quiero ir con todo esto es un poco lo que les decía anteriormente, no se cierran, ¿ya? Yo creo que usted, si quiere ser terapeuta basado en aceptación, compromiso, súper bien, séalo, pero no se limite única y exclusivamente, no pierda de vista a su paciente, ¿ya? Por ejemplo, las estrategias de activación conductual, queridos colegas, que de verdad son extraordinarias, son casi una receta de cocina, de verdad, sobre todo cuando tenemos un paciente depresivo. ¿Ya? Nosotros lo ayudamos a movilizarse claramente, lo ayudamos a que obviamente pueda hacer actividades que le generan placer y además dominio. Por lo tanto, funciona muy, muy bien. Y de nuevo, insisto, es muy fácil, es muy simple. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros les planteamos esta estrategia a los pacientes, le hace mucho sentido. De hecho, una de las estrategias, y esto no lo digo yo, sino que hay una investigación al respecto que dice que una de las estrategias que tiene mayor credibilidad en los pacientes, sea cualquier tipo de paciente, por si acaso, es la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Porque el paciente se siente que está avanzando, el paciente se siente que está aprendiendo, ¿ya? Que está aprendiendo de sus errores cognitivos. Entonces, esa estrategia es la que tiene mayor confianza en los pacientes. ¿Ya? También están esta estrategia cognitiva conductual integrada para la psicosis también, que de verdad tiene elementos muy interesantes del manejo de alucinación y delirio. Si ustedes se dan cuenta, hay cosas que se repiten. Sin embargo, hay algunas especificaciones. Por ejemplo, aquí pasamos varias sesiones en el tema de que el paciente logre manejar esta alucinación o delirio, dependiendo del diagnóstico que tenga el paciente y depende, obviamente, de la sintomatología que tenga. ¿Ya? Y la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, que probablemente es una de mis favoritas, porque no solamente he tenido la posibilidad de aplicarla con adolescentes, yo no veo niños, eso sí, eso es importante, pero lo he aplicado con adultos y funciona extremadamente bien. ¿Ya? Porque un poco lo que hace este tipo de estrategia es que te dice los pasos que hay que seguir. ¿Ya? Por ejemplo, la psicoeducación, ¿ya? ¿Qué se hace con los padres si usted atiende a adolescentes? Y en el caso mío, por ejemplo, que atiendo adultos, se hace con la pareja, por ejemplo, cuando hay una situación traumática. Relajación, por ejemplo, expresión y regulación afectiva, afrontamiento cognitivo, desarrollo y procesamiento de la narrativa del trauma. Eso es muy interesante, esa estrategia, de verdad. Un poco se maneja con este elemento tan básico que han establecido los cognitivos conductuales, ¿verdad? Que es la habituación, ¿verdad? Que mientras más me acerco, mientras más hablo, mientras más me aproximo a la situación traumática, menos angustia tengo. ¿Ya? Y aquí les dejo un poquito cómo debería ser. Psicoeducación, relajación, expresión de la regulación afectiva. Así debería ustedes proceder. ¿Ya? Por ejemplo, en el curso que tenemos, nosotros hacemos acá un curso de terapia cognitiva conductual central en el trauma y un poco lo que nosotros tratamos de mostrarles de cómo se realiza en razón de eso. ¿Ya? Y así es como debería ser más o menos una terapia cognitiva conductual central en el trauma. ¿Ya? 12 sesiones, ojo, no necesariamente siempre se logra, esto es importante, de nuevo es el promedio. Ya hay pacientes que son situaciones muy, muy complejas, por lo tanto requieren de una aproximación mucho más profunda, ya, dependiendo de cuándo haya sido el trauma, dependiendo muchas veces a qué edad fue el trauma, entre otras cosas. ¿Ya? Eso es, pues, chiquillos. Oye, los dejo hasta acá porque siempre me reclaman que me paso más de la cuenta. Me dijeron que hasta las 9:15, son las 9:21, así que eso. ¿Ya? Eh,
eso, quedo atento a cualquier pregunta, duda, inquietud, observación. Como les digo, después la PPT se las vamos a entregar para que la tengan ahí, la revisen con mayor detención, pero invitarlos finalmente a que sigan capacitándose, chiquillos. Esto es solamente el inicio. ¿Ya? Y de hecho pasa mucho eso. Y yo me da mucha tristeza esto, honestamente, con las escuelas de psicología a veces, porque de verdad siento que falta enseñarle estrategias, siento que falta enseñarle técnicas a los chiquillos, em, y se quedan muchas veces en teoría nomás. Entonces eso es como que a veces lo que a mí, que yo soy psicólogo más viejo probablemente que usted, me pasaba exactamente lo mismo. Yo iba con el profe y le decía, oye, tengo una paciente con crisis de pánico, ¿qué tengo que hacer? Que el profe te miraba con cara de ojos de huevo y uno decía, pucha, pero yo esperaba que me dijera que me hiciera, o sea, hace esto por último, ¿no? Es como que, no sé, pues ahí pelotudo, es como que uno aprende, como no sé, por arte de magia, no sé cómo decirlo. ¿Ya? Pero bueno, eso es, ¿ya? No, no hablo más, disculpe, no sé para qué me invitan si saben cómo me pongo. Ya, eso, oye, eso. Comenzamos entonces con la ronda de preguntas. Quiero manitos arriba. Ya, a ver, tenemos un par de preguntas en el chat. Podemos empezar por ahí. La primera pregunta que llegó fue de María Jesús Rojo. Dice, hola, muchas gracias. ¿Cuál podría ser un ejemplo de acción comprometida? Es una buena pregunta. Te la voy a contestar con algo personal, por si acaso. ¿Te puedo contar con algo personal o no? Porque ¿para qué vas a poner un paciente? Voy a contar algo personal. Yo esta estrategia, yo siempre hago la estrategia, por si acaso. ¿Ya? Yo siempre, ¿servirá esta cuestión? Digo, o no, no servirá. Ok, dije, lo voy a aplicar. Entonces me hice a mí mismo, finalmente, este trabajo con los valores. Entonces empecé a reconocer cuáles son mis valores más importantes en mi vida. Y uno de esos valores más importantes que logré identificar en mi vida es estar sano. ¿Ya? Ese es un valor importante para mí. Entonces, yo voy a confesar algo que probablemente nos pasa a la mayoría de los hombres, que somos bien flojos. Entonces, sí, pues, entonces yo decía, mira, estar sano es un valor importante para mí. Ok, entonces, ¿qué acciones tengo que desarrollar para estar sano? Y ahí empecé, primero nutricionista, bueno, primero médico general, ¿cachai? Nutricionista, dentista, ¿cachai? O sea, empecé a hacer todas las cosas que nunca había hecho. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un valor importante para mí, que es estar sano. Por lo tanto, establecí metas a corto plazo y metas a largo plazo. Una meta a largo plazo, esto me da vergüenza lo que voy a decir ahora, pero no se rían de mí. Pero una meta a largo plazo para mí es hacer una corrida de 5 kilómetros. A lo mejor usted dirá, pucha, yo hago eso todos los días, pero yo no, po. Entonces, en definitiva, eso es, ¿ya? O sea, establecer valores y después, luego de establecer esos valores con sus pacientes, uno identifica acciones que puedan ayudar al paciente a hacer. Y aquí está la palabra, y creo que esta es la palabra correcta, honestamente, a ser coherente, coherente consigo mismo, porque uno siempre se está quejando de cosas que no hace. No, es que uno dice, debería bajar de peso, debería comer menos, debería fumar menos, debería tomar menos. Hazlo, po. Eso es lo que dice la aceptación compromiso, hazlo. ¿Ya? Entonces, anotar esto ayuda harto a que uno eh, recuerde estos valores y en razón de eso hacer estas acciones comprometidas que uno espera para ir a conseguir esos valores. En definitiva, es ser coherente. No sé si respondo a la pregunta, pero que sí. Yo creo que sí, no sé, vamos a ver ahí en el chat, pero creo que eso va muy de la mano con organizar los propósitos del día, acciones para la semana, metas para el mes, Sí, un poco lo importante es ser coherente, pues si es el tema, si a veces siempre nos estamos quejando de cosas y no las hacemos. Po. modo planificación. Debería estudiar más. Probablemente, miren, probablemente hay estudiantes de psicología acá, ¿no? Los estudiantes de psicología, yo también fui estudiante de psicología, son extremadamente evitativos. Díganme que no. A mí me pasaba, a mí me pasaba cuando era estudiante y decía, ya, mira, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana a estudiar para la prueba tanto. Era a las 6 de la mañana, no, sigo durmiendo. Ya, después del desayuno parto. Desayunado, no.
y que la están dando algo súper bueno en la tele. Después de almuerzo, después de almuerzo. Después de almuerzo, no, pues cómo no va a dormir una siesta. ¿Ya? Después. Entonces, en definitiva, esto de actuar en razón de los valores ayuda a ser comprometido consigo mismo, porque yo les aseguro que después sufrimos mucho no siendo coherentes. Después, cuando usted está en la prueba ahí llorando, dándola, dice, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no estudié? ¿Ya? Y con eso pierdo mucho tiempo, pierdo mucho tiempo en mi vida. Entonces, yo creo que esta estrategia que propone Hayes, ahí les recomiendo este libro, probablemente este es mi libro favorito en la actualidad, lo leo, estoy leyéndolo segunda vez, que se llama Una mente liberada. Ahí está, se ve, ¿o no? Está por ahí pirata. Está por ahí pirata, colóquenlo ahí. Ya, bueno, se llama, no se ve bien, Una mente liberada de Stephen Hayes. Este libro explica muy bien la terapia aceptación compromiso en un lenguaje muy simple, de hecho, más simple que el manual de terapia aceptación compromiso. Entonces, yo recomiendo leer este libro, por ejemplo, primero, Una mente liberada, y después leer el manual de terapia aceptación compromiso. A mí, si hubiese leído esto, me hubiese ahorrado harto tiempo, pero bueno, son cosas que pasan. Eso. Genial, eso nos responde varias preguntas del chat también que estaban preguntando sobre bibliografía. Tenemos una más de Elizabeth León Rivera que dice, hola, ¿puedo tomar el diplomado para poder dar terapia si soy licenciada en psicopedagogía con maestría y doctorado en educación? No, no creo. No creo porque la psicoterapia, al menos en Chile, ojo, quizá en otros países quizás no es así, pero tengo la impresión que sí. Al menos en Chile, el único profesional que puede hacer psicoterapia es el psicólogo. ¿Ya? O sea, cuando se contrata a profesionales en el sistema público, se pide que sea psicólogo. ¿Ya? Eh, Obviamente que tú puedes aplicar estrategias cognitivas conductuales, sí, por cierto. ¿Ya? De hecho, como les decía anteriormente, hay educadores diferenciales que lo aplican, trabajadores sociales que lo aplican, psicopedagogos que lo aplican, pero eso no es hacer terapia, eso es aplicar estrategias. De hecho, está ahora estrategias de DBT en el colegio, estrategias de aceptación compromiso en el colegio, mindfulness en el colegio. Entonces, todas estas estrategias de pronto que han surgido desde la clínica cognitiva conductual se están llevando súper bien a diversos contextos, como por ejemplo el colegio que necesitamos. Estamos muy complicados con la salud mental en los colegios y necesitamos estrategias para que los profesores, para que los profesionales del ámbito salud que trabajan dentro de la salud mental escolar puedan ayudar a nuestros niños y niñas, po, porque de verdad los indicadores de salud mental están cada vez peor, honestamente. ¿Bien? Ya, les aprovecho de comentar que uno de nuestros usuarios nos compartió generosamente el link para el libro Una mente liberada, así que ya lo pueden encontrar disponible en el chat. Bueno, Seguimos muy amable. entonces con Siempre Carely hay alguien que sabe. Escamilla. Siempre hay alguien que sabe dónde están las cuestiones piratas. Muy bien. Carely, Sí, buenas tardes. ¿Me pueden recomendar un libro de técnicas de regulación emocional desde la DBT y de reestructuración cognitiva, por favor? Mira, eh, no se me viene uno a la mente. A ver, tengo aquí varios, déjame ver alguno. Pero cualquier libro de la marcha en Linehan, hay uno que me gusta harto, que tengo acá, uno que se llama Terapia Cognitiva del Dicho al Hecho. Es un libro hecho por unos colegas argentinos, muy bueno, honestamente. Debe estar ahí, si ustedes probablemente son hacker ahí, probablemente ya lo encontraron. Es un muy buen libro, este, me gusta mucho. Terapia Cognitiva del Dicho al Hecho se llama, de Sara Baringholtz. Tiene capítulos muy bien escritos. Están estrategias de DBT, también hay estrategias de reestructuración cognitiva y también hay un libro que me gustaría de verdad recomendártelo personalmente, así como si tú quisieras como eh, que uno que se llama em, terapia, eh, ¿cómo se llama? Se me fue. Esta se llama una terapia.
Déjame buscarlo en Google. Una terapia, déjame buscar. Profunda y duradera. Eso. A ver, déjame buscarlo. Una terapia profunda y duradera. Sí. Se llama una terapia breve, profunda y duradera. De Albert Ellis. Yo sé que está pasado un poquito de años en realidad, pero de verdad que yo sigo leyendo ese librito y me sigue como reencantando la psicoterapia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esas dos recomendaciones pueden ser interesantes y también pueden estar cualquier libro que haya escrito la Marshall Linehan también, que te van a servir, obviamente. ¿Cuál más tengo acá? Tengo varios libros. Profe, también tenemos un par de libros que nos recomiendan en el chat. Dice Héctor Hernández, hay un libro de Vicente Caballo que es Ah, el sí. manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Cualquier libro de Vicente Caballo, sí, es Caballo. Yo me acuerdo Perdón, que cuando lo presenté acá en Chile, yo me creía bacán porque estaba presentando a Vicente Caballo, 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 y después va y se sube la tarima y me dice, es Caballo. Chuta, sí, caché que le molestó, que le dijera Caballo. Pero sí, cualquier libro de Vicente Cavallo, las técnicas de modificación, de José Olivares, ese libro me gusta mucho, técnica de modificación de conducta de José Olivares, porque te enseña, hay un capítulo de reestructuración cognitiva, hay un capítulo de estrategias aversivas, hay un libro no, hay un capítulo de sensibilización sistemática súper bien explicadito, de verdad, súper bien explicadito. ¿Ya? genial. Además tenemos Luis Ángel que dice hay un libro que es de Latinoamérica contextual que se centra en el entrenamiento de la flexibilidad psicológica, muy bueno y barato por Amazon. Se Ah, llama mira. La Matrix Manual de Usuario. La Matrix se llama, mira. Ya, no cachaba. Qué bueno. Ahí Bueno, nos están dejando más títulos de libros, más autores y también en el chat compartieron un link de WhatsApp para compartirse libros y material en caso de que se quieran unir. Querido ponente, ya son las 21:34, no sé si tenemos tiempo para una pregunta más. sí, una más, si les parece. Ya, Sí, porque yo creo que hay varios que están esperando el sorteo más que escucharme a mí, po. no creo. No, yo creo que estamos todos fascinados. Paulo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucho bien? ¿Sí? Sí, Vale, genial. Paulo. Puta, sé que es la última pregunta, pero tenía como dos, pero espero que la primera sea No, cortita. pero ¿cómo no? Es ¿Tiene que una? Ah, no, sí, no, broma. espero Dale, que la dale, primera sea dale, cortita. dale, Es dale. que estoy estudiando todavía, güey. Estoy como tanteando los paradigmas y tengo este sesgo de que la TCC en general es muy centrada en el cambio, ¿cierto? O sea, es que yo creo que todos los paradigmas, amigo mío, pretenden el cambio, pues, ¿no? Eh, Claro, claro. o sea, Pero, todas claro, probablemente. y esta pregunta va como un poco orientada porque hace poco igual estuve en otro seminario de acá de ADIP acerca de la terapia DBT y hablaba ¿Mm? acerca de dos herramientas que tienen como un uso complementario en terapia, que son centrarse en la validación o aceptación, como ¿Mm? presentó usted, y centrarse en el cambio. Y le dieron mucho énfasis a la incompatibilidad de repente a la terapia cognitivo-conductual con trastornos borderline. Y que estas terapias centradas en el cambio eran como la principal razón por el abandono de la terapia. Que decían como estas personas como cuando están muy centradas en el cambio y no se sentían como muy entendidas, abandonaban. Mi pregunta es que en su experiencia, ¿qué trastorno o quejas no patológicas se benefician mucho más de la terapia cognitivo-conductual? O sea, logro entender lo que te dijeron, por si acaso, porque sí, porque la DBT trabaja con trastornos crónicos, ¿cachai? Entonces entiendo por qué te lo han dicho, porque a veces las personas que no logran cambiar y no aceptarse tal como son, efectivamente desertan de terapia, es verdad, porque siempre están viendo que, que algo tienen malo porque no pueden cambiar. Ahora bien, a mi juicio, la terapia cognitivo-conductual, y así como lo dicen todas las investigaciones, amigo mío, todos los metaanálisis, se puede aplicar para cientos de cosas, de verdad, así como, de hecho, desde una queja neurótica súper básica de, no sé, me da miedo subirme a un ascensor, hasta un tema mucho más complicado como una esquizofrenia. Entonces, yo encuentro que
para nosotros como terapeuta y tal como les dije anteriormente, para mí la TCC me da la tranquilidad de sentir que estoy avanzando, de sentir que estoy haciendo algo por mi paciente. ¿Ya? Porque a veces cuando estaba en la U, esto hace harto rato atrás, eh, cuando empecé a atender pacientes, yo sentía que no, que el escuchar, sí, era importante, ojo, no estoy diciendo lo contrario, pero yo sentía que, aparte de eso, algo técnico tenía que encontrar. O sea, el paciente va a sesiones porque tú eres el experto en el tema, porque finalmente hablar con alguien, con un amigo, también es terapéutico, es verdad, por si acaso. Sin embargo, cuando va donde uno, nosotros tenemos que demostrarle estrategias, técnicas que le pueden ayudar. Desde lo más simple, la TCC ayuda súper bien para mejorar ansiedad, sí, pero extremadamente bien. Y es, sin lugar a dudas, la estrategia más beneficiosa para una depresión. ¿Ya? De hecho, está establecido como la, el libro Terapia Cognitiva de la Depresión de Beck es la Biblia ahora de la atención de la depresión. Entonces, es difícil tu pregunta, es como, yo creo que, que sirve para muchas cosas, honestamente. Yo creo que he trabajado con pacientes de toda índole y siempre siento que la TCC suma harto. Vale, Eso, gracias. pero haber Muchas, respondido a tu pregunta. muchas gracias. Hemos finalizado entonces. Queridísimo, no sé si les gustaría dejar los invitados al diplomado. Sí, bueno, la idea es un poco invitarlo al diplomado, que puedan obviamente conocer las estrategias, aplicarlas bien, estimados. Yo creo que eso también es importante. Em, y Teníamos también por ahí, ver cómo las adaptaciones que de pronto uno ha hecho, porque un poco mi observación a veces de algunos autores anglosajones es que, claro, no conocen nuestra cultura, por ejemplo. Entonces, claro, cuando uno ve una estrategia de intervención, por ejemplo, de la Judith Beck, por ejemplo, uno la ve como súper dura a la Judith Beck. Y que, claro, a lo mejor eso funciona súper bien como para allá, pero para nosotros, los latinos, yo les aseguro que no, que ese tipo de estrategias tan duras, honestamente, no sirve mucho. ¿Ya? Entonces hay que colocarle más sabor latino a la terapia cognitiva conductual. Eso, maravilloso. Nos despedimos entonces. eso, porque Que les vaya tenga, bien, que gane el más mejor. que tenga linda noche. Que esté muy bien. Buenas noches. Chao, chao.